tardes. Soy la profesora Beatriz Miranda, directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, como ustedes saben, conocida en esta gestión como la Casa de Alicia. Es un placer para mí y para el equipo de trabajo que integro, en especial dentro de ese equipo de trabajo a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, encargada de toda el área de comunicaciones de nuestra dependencia cultural, darles la bienvenida en esta tarde a la cuarta jornada de las jornadas organizadas por la Inspección de Filosofía de la Dirección General de Educación Secundaria, desafíos filosóficos en nuestro tiempo, algunas aproximaciones teóricas a la filosofía contemporánea. Les damos, por supuesto, el agradecimiento y la bienvenida a la Inspectora Nacional de Filosofía, la profesora Lilian García Corrales, a la profesora de apoyo a la inspección, Alejandra Iriarte, y les agradecemos la propuesta que hoy estamos cerrando de que estas jornadas habitaran la Casa de Alicia. De nuevo, muy bienvenidos a los que ingresan por primera vez a la casa y a quienes han participado de varias de las jornadas, una alegría volver a recibirlos. Y antes de ceder ya el micrófono para que den el inicio a esta actividad a Lilian y a Alejandra, darles la bienvenida a Alejandro y a Carla, que son los responsables de la jornada de hoy. Un placer para la Casa de Alicia que la habiten hoy, y como siempre decimos, si es la primera vez, que no sea la última. Arrancamos con el encuentro de hoy entonces. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Muy buenas tardes a todas y a todos. En esta cuarta jornada ya somos viejos amigos conocidos, así que un gusto volver a encontrarnos. Seguramente la jornada de hoy nos gratifique tanto como nos ha gratificado las tres anteriores, así que yo sin más preámbulos, simplemente darles las gracias nuevamente por estar, saludarlos y bueno, y desearnos la mejor tarde de este cuarto encuentro. Le doy la palabra a Alejandra para no, digamos, dilatar el tiempo que especialmente queremos dedicar al trabajo de los colegas. Así que Alejandra Iriarte, profesora de apoyo a la inspección, será nuestra ya acostumbrada moderadora de los encuentros. Gracias, Alejandra, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Lilian. Buenas tardes a todas y todos. Hago mía las palabras de Lilian y las palabras de Beatriz. Agradezco también especialmente a Carla y a Alejandro por compartir con nosotros esta tarde, y a todos ustedes por participar. ¿Sí? Primero va a estar con nosotros haciendo su ponencia Carla Salinas. Carla es profesora de filosofía egresada del IPA, es licenciada en psicología por la UDELAR. También es maestranda en Filosofía Contemporánea por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y ella va a estar haciendo su ponencia, ¿sí? La ponencia está denominada El problema de la naturaleza de lo mental, el monismo anómalo. Antes que Carla comience con su ponencia, muchos de ustedes ya han participado de las jornadas anteriores. Simplemente es decirle que pueden poner sus reflexiones, sus inquietudes en el chat, en la medida en que los ponentes van desarrollando su ponencia. Nosotros tomamos apuntes y después se las transmitimos a ellos, y si no, simplemente cuando terminen la ponencia, levantan la mano, abren el micrófono y hacen el intercambio. Los invitamos a hacer intercambio, a preguntar, a plantear reflexiones, ¿sí? a tener un mano a mano con ellos, que es lo que motiva y lo que termina siendo muy interesante de estas instancias, además de las propias ponencias, por supuesto. ¿Ah? Le doy la palabra a Carla y agradezco mucho por su presencia, y bueno, comienza Carla entonces con nosotros con su ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, Lilian, compañeros. Qué alegría estar con gente que le ama la filosofía, como yo. Comento primero 4 ideas centrales antes de hablar del monismo anómalo, 4 ideas fundamentales que quiero plantear. Primero, como ustedes escucharon con Alejandra, mis formaciones por filosofía y por psicología suelen entenderse de manera bastante diferente, con prejuicios de ambos lados del charco. Entonces quiero hacer con este trabajo mi propósito, aparte de hablar del monismo anómalo
en Davison es afirmar la relación estrecha entre filosofía y psicología. Hay gran número de filósofos de las más variadas corrientes y posiciones filosóficas que han afirmado el valor de esta relación y ven la relevancia en ello. ¿Qué es ¿por qué afirmo esa relación estrecha de filosofía y psicología? Primero porque ambas tienen un pasado en común. La psicología era una rama de la filosofía, parece haberse independizado con el nacimiento de la psicofísica. Los psicólogos, por su lado, basan en muchas de sus teorías y utilizan muchas de las ideas filosóficas, sobre todo ideas de la mente y de la ciencia, y por otro lado, los filósofos consumimos productos psicológicos, como diría Bunge, rara vez frescos, y mantenemos una deuda con la psicología popular. Por otro lado, otra relación estrecha entre filosofía y psicología se da en que en ambas comparten conceptos y nociones, problemas en común. Ya sea, si me olvido de alguna, me dicen, pero mente, conciencia, intención, representación, creencia, emociones, identidad, persona, todos conceptos que se trabajan de manera comunitaria, digamos, aunque desde una perspectiva diferente. Una segunda idea fundamental que quiero plasmar acá es que la filosofía funciona, o sea, en esta relación como una herramienta de reflexión y comprensión de la psicología. ¿En qué sentido? Ya sabemos que la filosofía es una reflexión de segundo orden, no estoy hablando de eso solamente, sino que exclusivamente en relación con la psicología va a permitir visualizar, va a permitir comprender, va a permitir el estudio de supuestos subyacentes de teorías y corrientes psicológicas, y en la aproximación a esos supuestos metafísicos y ontológicos que las corrientes y las teorías psicológicas tienen, sepan o no lo sepan. En psicología se encuentra algo que se llama metapsicología, que no es otra cosa que la reflexión filosófica de los supuestos de las diferentes teorías. Y por otro lado, la filosofía como herramienta de reflexión lo va a hacer en la psicología a un nivel epistemológico. Va a estudiar con el estudio y la reflexión de los criterios de demarcación, o sea, comprender lo que es ciencia de lo que no, la comprensión interna de las teorías, los pluralismos teóricos entre e intrateoría, y la validación y el alcance como disciplina científica, ¿sí? Otra de las tres ideas fundamentales que quiero plasmar, y ahí ya vamos al meollo de la charla, es la importancia del problema de la naturaleza de lo mental. Una importancia que viene desde la antigüedad y que ahora se ha enfatizado. Desde Descartes, que ya funda el dualismo, que es propuesto previamente por Platón, y como posición que ustedes ya saben, no estoy diciendo nada nueva, totalmente antirreduccionista de la mente, pasando por el ocasionalismo de Malebranche, pasando por la armonía preestablecida de Leibniz, han sido posiciones que han intentado una reflexión sobre la mente. En el siglo XX han habido teorías que han intentado tener un carácter reductivista, sobre todo teorías materialistas, son las que caracterizan ahora el problema de la naturaleza de lo mental a nivel contemporáneo. Por ejemplo, alguna de ellas, que no voy a tratar, por supuesto, porque no da la exposición para tanto. Esto es un mundo de temas muy complejos, con muchas tangentes, donde cada concepto se convierte en un problema filosófico a tratar, ¿tá? Pero bueno, nombrando algunas, el conductismo lógico, que trae Carnap y Hempel, que va a reducir el lenguaje psicológico a un lenguaje puramente físico, y bueno, y la psicología sería en principio reductible a las ciencias físicas, como ustedes ya saben, una cuestión más conductual. Después la teoría de la identidad de las propiedades, o como se conocía previamente, el materialismo del estado mental, que va a tener que ver con, va a tener que ver con la identidad de las propiedades. En vez de una cuestión conductual, va a ser una cuestión de propiedades. Y después el funcionalismo, que viene de la mano de Putnam. Esas son algunas de las posiciones contemporáneas más conocidas. Y bueno,
no puedo profundizar, lamento, y cada una llevaría un montón de tiempo y me gustaría, pero no es posible. Entonces, apunté a una posición que es bastante destacada, una teoría que permite la comprensión de la naturaleza de la mente, bastante contemporánea, que es el monismo anómalo, que propone Davison, que ese es el intento de comprender la naturaleza de la mente en relación con el mundo físico, el clásico problema mente-cuerpo, pensamiento-realidad, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, para acercarme al monismo anómalo, pensé, no voy a hacer recetas de traducciones, comentaristas, con términos reduccionistas, sino que apelé a leer el artículo Sucesos mentales o eventos mentales de Davison, ¿no? Y sacar algunas ideas importantes, pensar esa posición a través de eso. Sí tomé en cuenta, por supuesto, a filósofos del ámbito nacional e internacional para pensar estas cosas. Pero bueno, mi idea es compartir algunas ideas centrales de este artículo, ¿ah? Y después, algunos comentarios de algunos otros filósofos nacionales e internacionales. Profesora, disculpe, le quedan aproximadamente 10 minutos. Muy bien, trataré de ser lo más concreta posible. Bueno, tranquila, ¿qué gracias. es lo que sí, bien. ¿Qué es lo que se fue volando? Qué tremendo. ¿Qué es lo que va a decir Davison al respecto del monismo anómalo? Va a empezar hablando de los sucesos mentales. Va a decir que los sucesos mentales se resisten a funcionar bajo las mismas leyes que los sucesos físicos. Los sucesos mentales son causa de los sucesos físicos y los sucesos mentales son entendidos como percepciones, recuerdos, decisiones y acciones. Existe una dependencia causal de los sucesos mentales sobre los físicos y a su vez una anomalía de los sucesos mentales. Anomalía entendida por eso, porque no se rigen los sucesos mentales bajo las mismas leyes que los sucesos físicos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que haya una dependencia causal, que implica cierto determinismo, y sin embargo no haya leyes estrictas en las que se pueda predecir los sucesos mentales o entender? Voy a tratar de recordar lo más posible acá. Va a formular, va a decir que esta contradicción, aparente contradicción, esta anomalía entre esta no concordancia que se da entre los sucesos mentales que parecen funcionar diferente a los sucesos físicos, y esta relación de causalidad se debe a la afirmación, esa aparente contradicción, a la afirmación de tres principios, que es lo que Davison va a tratar. Esa es lo que a Davison va a decir que son estos supuestos verdaderos, pero que son en apariencia contradictorios. Supuesto número 1, el principio de interacción causal. Este principio dice que por lo menos algunos sucesos mentales interactúan causalmente con sucesos físicos. Da un ejemplo que no voy a dar, que es el hundimiento del Bismarck, que ustedes lo pueden ver en el artículo de Davison, para referirse a eso. Cómo hay una causación, una interacción causal entre sucesos mentales, que sucesos mentales producen sucesos físicos y viceversa. Por lo menos algunos. Después, la idea de causalidad trae de por sí una idea vinculada a una ley. Entonces este es el principio de carácter nomológico de la causalidad. Si hay una relación de causa y efecto, tiene que haber leyes deterministas estrictas. Y el último principio, que es el que él defiende, es que no hay leyes deterministas estrictas para los sucesos mentales. O sea, no hay manera de predecir y explicar a través de una ley de tipo estricta, determinista estricta, qué es lo que sucede a nivel mental. ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué es lo que va a discutir esta paradoja, que no es tal? Él va a decir que la paradoja está en esto, que los primeros principios, el de interacción causal y el de carácter nomológico de la causalidad, implican al menos
algunos sucesos mentales, que algunos sucesos, perdón, implican al menos que algunos sucesos mentales puedan predecirse y explicarse en base a leyes, pero lo que lo niega es el principio de anomalía de la mente. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de pensar sobre esa aparente contradicción, va a hacer un análisis sobre eso. El resto del artículo, como para resumirlo ahora en pocos minutos, estaría dividido en 3 partes, ¿está? Una primera parte que va a describir una teoría de la identidad de lo mental y lo físico, que muestra que es posible conciliar esos principios. Una segunda parte que va a negar la existencia de leyes psicofísicas estrictas, y por lo tanto esto va a implicar el principio de anomalía de lo mental. Y la tercera es que no puede haber leyes psicofísicas estrictas, y la tercera va a tratar de mostrar que, así como después de haber mostrado que no hay leyes psicofísicas estrictas, que no hay leyes que contengan los sucesos mentales, expliquen los sucesos mentales y los físicos bajo una regla de generalización más amplia, junto con los 2 principios, se puede inferir una teoría de la identidad, por lo menos para algunos sucesos mentales y algunos sucesos físicos. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, traté de ser lo más rápida posible. Que puede Ya- tomarse quizá, Exacto, Alejandra, unos minutitos más para poder redondear tranquila la idea, ¿verdad? exacto, Parece. Carla. Tranquila, Bueno, profesora, puede tomarse unos minutos más, no hay ningún problema. bueno, me disculpo porque hice una introducción un poquito más larga, pero era como... la cuestión va a ser eso. Bueno, la primera va a tratar de describir una teoría de la identidad de lo mental y lo físico, que muestra cómo es posible reconciliar estos 3 principios. Esa es la idea primera. O sea, la mutua consistencia de los 3 principios se mostrará describiendo una tesis sobre lo mental y lo físico que no contenga contradicción interna y que implique formalmente los 3 principios. ¿Ah? De acuerdo con esto, ¿qué es la teoría de la identidad? Es la tesis de identidad entre los sucesos mentales y los físicos, ambos de naturaleza física. Va a hablar que de los sucesos, va a dar una aproximación a los sucesos mentales y físicos, qué significa un suceso mental y físico, va a ser un poquito reduccionista, va a hablar de que para los sucesos físicos solo que tengan vocabulario físico ya alcanza, y para los sucesos mentales que impliquen verbos mentales que expresen actitudes proposicionales, como creer, intentar, desear, esperar, conocer, percibir, recordar, etc. Todos esos. Pero estos verbos mentales, a su vez, tienen la característica de ser aparentemente no extensibles, lo que entendemos por verbos psicológicos. Bien, después que hace esa definición, que no es del todo clara, es un poquito ambigua, y en algunos casos, en el caso fundamental de los sucesos mentales, bastante restrictiva, va a defender la idea de que no hay leyes estrictas que conecten lo mental con lo físico. No son posibles. Y parte del argumento va a ser ese. Va a mostrar, va a ser una clasificación de las teorías en relación a los sucesos mentales, teorías de la relación entre los sucesos mentales y los físicos, enfatizando la independencia de la tesis acerca de las leyes y la tesis de la identidad. O sea, ¿cómo va a ser? Va a clasificar, vas a dar 4 clasificaciones en torno a las diferentes posiciones que puede haber frente a la existencia o no de leyes psicofísicas y a la relación entre sucesos mentales y sucesos físicos. Entonces va a decir, y capaz que con esto Ale ya redondeo, porque si no tendría que entrar en los argumentos centrales del artículo. Esta clasificación, estos 4 puntos, son el monismo nomológico, va a hablar del dualismo nomológico, el dualismo anómalo y el monismo anómalo. Monismo nomológico es lo que nosotros conocemos como materialismo.
¿tá? Con la palabra, solo en la categoría de los materialistas, ¿tá? Es la existencia de leyes psicofísicas, leyes correlacionales, los sucesos correlacionales, que son uno solo, ¿tá? Que son materiales. Después el dualismo nomológico es lo que nosotros en otros libros, como podemos ver Filosofía de la Psicología de Bunge u otros libros que encontremos por ahí de filosofía de la psicología, el dualismo nomológico va a tener que ver con formas como el paralelismo, como el interaccionismo, el epifenomenismo, que niegan que haya leyes psicofísicas. ¿Tá? Es un dualismo por eso, no hay leyes psicofísicas, niega eso. Y después está el dualismo anómalo, que nosotros lo conocemos, que es el cartesianismo, ¿tá? Que los sucesos mentales son idénticos a los físicos. Combina el dualismo ontológico con el fracaso general de leyes que correlacionan lo mental con lo físico. Y finalmente el que va a tratar, que es el monismo anómalo, que es una especie de materialismo en la afirmación de que todos los sucesos físicos, todos los sucesos son físicos, pero rechaza el materialismo en términos generales en que no hay leyes psicofísicas estrictas. O sea que para el monismo anómalo va a sostener la identidad entre lo mental y lo físico, ¿sí? Una identidad que tiene un sesgo ontológico material, ¿no? Físico. El carácter anómalo está en que no existen leyes psicofísicas que lo relacionen lo mental y lo físico. No vamos a poder hacer una teoría que pueda predecir y explicar sucesos mentales. Tampoco va a haber una teoría psicológica que pueda predecir todos los sucesos mentales, porque lo psicológico está en relación y en vínculo con los sucesos físicos. Entonces, quedamos frente a solo una posible generalización de esos sucesos mentales y físicos. Una generalización con ciertas peculiaridades, que la va a trabajar también en el artículo. No cualquier generalización, va a ser una generalización de tipo empírica particular, heteronómica, va a decir. ¿Ah? Básicamente, esa es la posición de Davison. Voy a solo comentar algo que dice Moya, que me gusta mucho, que habla sobre el monismo anómalo, lo voy a leer. Dice, el monismo anómalo tiene un indudable atractivo. Permite conciliar una concepción naturalista y materialista de los seres humanos como organismos complejos, resultantes del proceso de evolución biológica y sometidos con este a leyes psicoquímicas, y una concepción humanista, según las cuales los seres humanos poseen características que los distinguen radicalmente de otros seres vivos, como la racionalidad, la libertad y la responsabilidad moral, de modo que su conducta intencional ha de ser entendida y explicada en términos muy distintos de los que usamos para entender y explicar los procesos físicos, e incluso la conducta animal. Me disculpo si no fui lo suficientemente clara, si hablé demasiado rápido, si usé términos que no expliqué detenidamente, pero no, fue demasiado, el tiempo muy, muy escaso y los temas muy amplios. Carla. Que les haya sido servido. Sí, Carla, el tiempo es muy tirano, es un tema muy complejo. Si necesitas tomarte unos minutos más para desarrollar algún otro de los puntos de tu ponencia, no hay ningún problema. Eso como tú quieras. No sé, yo no tengo ningún problema, yo puedo seguir. Si querés, te podés tomar de repente 10 minutitos más y desarrollarla. Bueno, genial. ¿Ah? Genial. Entonces continúo con esto. Va a plantear esas son las ideas centrales del monismo anómalo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer seguidamente a esto? Él va a decir, la totalidad de los eventos son físicos y algunos de ellos también son eventos mentales. Y no existen leyes psicofísicas. O sea, no existe leyes que permitan predecir cuándo va a suceder algo, un suceso mental, porque tiene esa conexión con eso físico. ¿Por qué no hay leyes psicofísicas estrictas? Eso lo va a ver en el segundo apartado. Va a decir, la tesis central del monismo anómalo va a decir que lo mental es nomológicamente irreductible. Nomológico por nomo, por ley, ¿no? Que no es reductible a una ley.
¿En qué sentido va a decir eso? Va a dar 3 afirmaciones. Una primera, puede haber enunciados generales verdaderos que relacionen lo mental y lo físico, ¿sí? Puede haber enunciados que tengan la forma de una ley, ¿tá? La forma lógica de una ley, pero no son legaliformes. Ahora, la pregunta es, primero hay una suposición, que es decir que algo tiene forma de ley es diferente de decir que algo es legaliforme en sentido estricto. Parece que fuera lo mismo, pero son cosas distintas. Entonces, va a dar un ejemplo de tener forma de una ley y ser legaliforme en sentido estricto son cosas diferentes. Va a dar un ejemplo de cómo son cosas diferentes, en ese mismo texto. Primero va a dar un ejemplo, va a decir, todas las esmeraldas son versules. ¿Qué es versul? Son versules observadas verdes antes de un tiempo T y después de T observadas azules. Este es un ejemplo que trae de Goodman. Va a decir que tiene la forma lógica de una ley, pero que no es legaliforme. Va a decir Goodman que el carácter legaliforme de este enunciado, el carácter no legaliforme de este enunciado se debe a ese predicado verdizul. ¿Ah? Va a decir, entonces, todas las esmeraldas son verdes, es legaliforme en tanto que sus instancias lo confirman. Todas las esmeraldas son verdizules, no es legaliforme, pues nuestras observaciones hechas antes de T y fueran todas las esmeraldas verdes, no constituiría una razón para esperar que otras esmeraldas fueran azules. No hay evidencia inductiva de tal caso. Según Davison, si todas las observaciones se realizaran antes de T y revelaran uniformemente esmeraldas verdes, esto no sería razón para esperar que otras fueran azules. De allí que es inadecuado para predicar esta formulación como leyes. ¿Qué es lo que ve Goodman en ese ejemplo? Que tiene que haber un criterio de predicados apropiados para la legaliformidad, para que una ley sea legaliforme. No solo que sea una ley lógica, o sea formal, lógica formal. Pero, sin embargo, el análisis de Davison va por otro lado. Davison va a decir que no hay problema en eso, que no tiene que ver con los predicados, con la relación de los predicados. Va a decir, por ejemplo, va a dar un ejemplo que son todos los esmeriros son versules. Perdón que le parece que hablo en chino, pero todos los esmeriros sería algo examinado antes de T es una esmeralda, después de T es un zafiro. ¿Vieron que tiene un parecido a versules? Antes era verde, después azul, antes era esmeralda, después era zafiro. Entonces, para ese enunciado, todos los esmeriros son versules, parece haber cierta legaliformidad. O sea que no va con la palabra versul, o si no va, o sea, con ese predicado. Viene por otro lado. ¿Qué es lo que va a decir? Va a decir Davison, no es lo que piensa Goodman, que es la presencia de ciertos tipos de predicado lo que genera el carácter de no legaliforme de un enunciado, sino que para hacer que los dos predicados presentes en el enunciado, por ejemplo, esmeralda y verdizul, ¿qué es lo que los hace no legaliformes? Es que no son compatibles el uno con el otro. ¿Por qué traigo este ejemplo que parece rebuscado? Porque lo va a aplicar a los enunciados psicofísicos. Va a decir que un enunciado físico y un enunciado mental no van a ser, parece poético, ¿no?, el uno para el otro, porque no van a tener esa forma, como esmeralda y versul, ¿sí? Parece que hablan en distintos idiomas, es otro lenguaje. Entonces, no podría, para que haya una forma de ley legaliforme, tendría que haber un mismo idioma, un mismo vocabulario, que no lo hay. Bueno, eso es lo que más o menos va a decir. Después, va a hablar de ciertos tipos de generalizaciones.
¿tá? ¿En qué sentido? Va a empezar a explicar. Yo hago toda una traducción, pero es mucho más complejo y rico de lo que yo puedo decir, por favor, y me disculpo. ¿En qué sentido estos predicados físicos y mentales no están hechos el uno para el otro? Va a decir Davison. Que eso se va a entender en una clasificación que hace Davison de generalizaciones empíricas de tipo homonómicas y heteronómicas. ¿Tá? Va a decir que la mayor parte de las generalizaciones empíricas que hacemos son heteronómicas. ¿Qué quiere decir heteronómicas? Cuando sus instancias pueden darnos razones para creer que se trabaja bajo una ley, pero hay que cambiar el vocabulario, ¿sí? Todo destello de luz aplicado a una pupila produce una sensación lumínica. ¿Tá? Este ejemplo que saqué de un libro de un profesor de facultad, Enrique Caorsi, este ejemplo es un ejemplo de una generalización heteronómica. Es decir, supone que hay una ley, ¿vieron? Que se enuncia una ley de fondo, pero habría que cambiar el vocabulario. No se puede entender todo destello de luz aplicado a una pupila, produce una sensación lumínica como una ley, como una generalización. Habría que transformar un poco el vocabulario. Y después las homonómicas, que son las, lo voy a leer acá, cuando sus instancias positivas nos dan pie a creer que la generalización misma podría mejorarse añadiendo otras estipulaciones y condiciones formuladas en el mismo vocabulario general, que se puede entender bajo un mismo vocabulario general. Eso sería la idea, ¿no? Que hay un vocabulario en común, apunta a un solo vocabulario. Entonces, la razón por la que no hay leyes psicofísicas para este otro argumento, que sería una de las cosas que quiere afirmar Davison, sería en que el vocabulario mental y el vocabulario físico no son y no pertenecen a un mismo vocabulario general, no pueden ser homonómicos, como si lo son otro tipo de, y trae otros ejemplos de generalizaciones homonómicas que son como las más pesadas, ¿sí? Las de carácter más, que son las más importantes, ¿no? Y el ejemplo que trae es de la medición de la longitud, ¿tá? Y va a dar todo un ejemplo muy rebuscado y complicado para hablar sobre este tipo de generalización. Profesora, entonces, sí. Disculpe, ahora sí tendríamos que Sí. ir redondeando un poco con el tema Bien. del tiempo. Está, bárbaro. Bueno, entonces, como eso, algunas críticas, digo, que le hacen a Davison, en la medida que se puede, voy a nombrarlas solamente, es que parece que lo mental y lo físico, como yo les dije, no está definido con total claridad. Los sucesos mentales parecen definirse solo como verbos mentales y a su vez como actitudes proposicionales, ¿tá? Y hay un mundo de sucesos mentales que no caen bajo esas actitudes proposicionales que nombramos anteriormente, que los sucesos mentales no son lo suficientemente restrictivos, o sea, no hay una definición clara, y que parece, esto lo dice Pineda, que todos los materiales después se los paso, dejo mi correo y les doy todo lo que yo leí y más. Y parece que, dice Pineda, tendría que haber una caracterización epistémica de esos sucesos mentales y físicos, como que no hay una noción clara de suceso o de acontecimiento mental, como que tendría que haber toda una descripción canónica para poder distinguir bien esos sucesos mentales de esos físicos, si es que se puede en ese sentido. Y otras objeciones que solo las voy a nombrar. Hay la dualidad entre causalidad y racionalidad, porque uno de los argumentos que va a hablar después, está bueno, lean el artículo porque habla de un ejemplo de inteligencia artificial, ¿tá? Que es un sujeto llamado Art, y ahí es donde explica esta idea de cuál es la naturaleza divergente entre lo mental y lo físico, vinculando la racionalidad
con la causalidad. La causalidad sería el principio constitutivo de los sucesos físicos, mientras que la racionalidad sería eso constitutivo de los sucesos mentales. De ahí que no hay conexión, de ahí que no se podría suceder o pensar en leyes psicofísicas. Bueno, eso, perdónale, me fui. No, no, por favor, muchas gracias. Es para darle también lugar a los participantes a que intercambien, pregunten, reflexionen. Así que abrimos nomás la palabra para todos y todas. Muchas gracias, Carla, por la Gracias a ponencia. ustedes, por favor. Y bueno, hubo una pregunta en el chat que preguntó Lucía Pinazo de cómo se llamaba el artículo, pero Pablo Pérez se lo contestó muy rápidamente, así que esa pregunta ya está respondida. Y bueno, abrimos la palabra, no sé si tienen alguna reflexión, alguna duda para plantearle a la profesora Salina. Mucho para digerir, capaz, muchos conceptos, y es eso. Tendría que haber elegido un tema más corto, más acotado. No, está muy, muy interesante la ponencia, en realidad muy, muy interesante. Claudio Lacevich tiene la palabra, la mano levantada, así que le damos la palabra. Hola, hola, ¿cómo andan? Hola Carla, ¿cómo estás? En realidad, justo estaba pensando lo que iba a comentar y dijiste, capaz que tendría que haber elegido otro tema, y digo, no, al contrario, buenísimo, bien la filosofía de la mente haciéndose presente en un contexto de secundaria, que es como una disciplina que yo veo un poco ausente. En realidad no es ausente, pero sí nosotros tenemos una unidad en el curso de quinto que es, bueno, psicología, y tiene un enfoque, pretende un enfoque medio nociológico, epistemológico, pero por lo menos lo habitual es que muchos, y me incluyo ahí también, en muchas ocasiones trabajemos nociones básicas de conductismo y psicoanálisis o cosas así, y que si bien es algo muy interesante y se entronca con el resto del programa, creo que también en los tres cursos, ¿no? Pero en los tres programas, pero especialmente en el de quinto, la disciplina que tiene ya toda una tradición propia, una jerga, una literatura, podría tener un espacio. Entonces, bueno, esto yo ya lo había comentado en algunas ocasiones, en alguna otra jornada, y creo eso, ¿no? Y entonces, al contrario, celebro que aparezca en una jornada de este tipo la filosofía de la mente. Perdón, Claudio. Dale. Y también en el entendido de que no quede despegada la psicología. ¿Por qué la pusieron ahí? ¿Por qué la pusieron en quinto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué la pusieron en teoría del conocimiento? Vemos a Descartes. O sea, Descartes habla de una teoría mental, ¿no? Entender que de esas teorías mentales que los filósofos construyen, surgen corrientes psicológicas y viceversa, y se ven Claro. de alguna manera relacionadas. Fíjate, por ejemplo, que vos podés con Descartes trabajar, digamos, el cogito, el yo, ¿no? El yo pienso. Y con Hume, que no hay yo pienso. En cierta forma, o que no hay yo sustancial, digamos, ¿no? Y en cierta forma lo que está diciendo Hume es lo que van a decir después o los eliminativistas, o, en fin, los conductistas en el siglo XX. Y en ese sentido, celebro que digamos, esta disciplina que es predominantemente anglosajona, con la que no estamos muy familiarizados nosotros, en el IPA por lo menos, los que fuimos formados en el IPA, está bueno que haya habido eso. Y lo otro, un comentario muy cortito de lo que venías comentando, y es que aquello de que no puede haber, ¿no? Davison plantea que no puede haber leyes psicofísicas estrictas, ¿no? En un sentido estricto. Y en ciertas palabras, lo que está resguardando es la libertad. Entre otras cosas, pero está resguardando la libertad en un sentido casi que kantiano, ¿no? Está diciendo, si bien hay... Dale vos. No, perdón. No, que es así como tú lo decís. En el mismo artículo trae una parte de una obra de Kant,
para remitirse a eso, que habla exactamente de eso. No sé, puedo Claro, leerla, pero dale. ni la filosofía más sutil, ni la razón común del hombre pueden nunca excluir la libertad. Hay pues que suponer que entre la libertad y la necesidad natural de unas y las mismas acciones humanas no existe verdadera contradicción, porque no cabe suprimir ni el concepto de naturaleza ni el concepto de libertad. En ese mismo sentido va a intercambiar libertad por anomalía, y va a hablar Claro. en vez de acciones humanas, no me acuerdo. Pero bueno, va a ser un intercambio porque va a entender sucesos mentales. Claro, pero saliendo de la jerga que es difícil, ¿no? A ver, es como tratar de negociar, de seguir siendo monista, y un compromiso casi que materialista, pero resguardar que hay algo que vos no podés predecir, que hay algo en nosotros, humanos, que vos no lo podés predecir, y si tuviéramos un set de leyes psicofísicas completo y supiéramos todo acerca de todo lo físico que hay por saber, no podríamos predecir totalmente las conductas y comportamientos de las personas. Exacto, que una cosa es el lenguaje de las leyes y otra cosa es la relación que se da de hecho entre el mundo y lo mental. Nada, y que Bueno, no vamos a poder leer mentes en el futuro y predecir todo lo que va a suceder, ¿no? Porque espero. esperemos. Gracias, Carla. No, gracias a vos, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Carla. Tenemos unas reflexiones y preguntas en el chat. Pablo Pérez tenía la mano levantada. No sé si Pablo, ¿querés abrir micrófono? Yo transmito tu pregunta y luego está Joana Pascal. Bueno, capaz que Pablo no está escuchando, tiene problemas con el micrófono, así que yo voy a transmitir su pregunta porque él tenía la mano levantada. Dice Pablo: buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me surge la duda de si para Davidson es posible la construcción de leyes estrictamente mentales o solo refiere a lo psicofísico. No, para Davidson no es posible la construcción de leyes estrictamente mentales. No, no es posible porque, por lo que hablaba Claudio, porque lo que hablábamos con Claudio, limitaría la libertad. Sí hay un principio rector del mundo mental, que es la racionalidad, y que ese principio constitutivo lo entendemos, lo poseemos en la medida que hacemos interpretaciones y alusiones de los estados mentales de otros, ¿sí? A través de las conductas observables, ¿no? A través de lo que el otro realiza. Pero no podría haber, no, porque sería como un reduccionismo, un determinismo para el otro lado. Porque la Muchas teoría gracias, de Carla. la... Gracias, Carla. Bueno, perdón. No sé qué, no quería cortarte, pensé que habías terminado. No, Tranquila. eso, sí, es un determinismo para el otro lado, porque la teoría de la identidad va a apoyar ese plano de lo físico, ¿no? De lo materialista. Del otro lado tampoco podría ser. Por lo menos no para Davidson, podríamos pensarlo. Bien. Bueno, Joana Pascal agradece, dice: muchas gracias, Carla, muy interesante la temática. Respecto de ese lenguaje común que hablabas, además del artículo de Davidson, ¿qué otro autor nos recomiendas? Y vuelvo a agradecer y saluda. Bueno, tengo muchos para recomendar. Tengo para específicamente sobre este tema, yo después mando el que compartí mi correo, mi teléfono, no sé, lo que tú quieras, y yo paso todos los libros, pero hay uno de David Pineda, La mente humana, Introducción a la filosofía de la psicología. Después de Davidson, Mente, Mundo y Acción, Filosofía de la Psicología, ese no sé si está acá, ese Psicología de la Filosofía, yo lo tengo, me lo regalaron, que es donde está sucesos mentales, eventos mentales. No sé si está, también lo presto o lo escaneo, me dicen,
Después, sobre filosofía de la mente, filosofía de la psicología de Bunge, está Cuerpo y mente de Campbell, está Chalmers, La mente consciente en busca de una teoría fundamental, Charles, La mente y conciencia. Ahí también está bueno porque podemos ver cómo está posicionado Descartes y otros autores que trabajamos en secundaria, y Caorsi, Enrique Caorsi, que es tutor mío de la maestría, que tiene varios libros sobre Davidson. Uno se llama Lenguaje, Acción e Interpretación, una exposición crítica de la filosofía de Davidson, gracias a Enrique entendí mucha cosa también, y El monismo de Freud, porque esto deriva a otras cosas. Uno puede pensar esa teoría mental, pensar cómo se construyen otras corrientes, como el psicoanálisis o en qué medida, qué concepto de lo mental pueden tener. Eso, Joana querida. Y Anthony Kenny, La metafísica de la mente, que es un crítico que es muy bueno. Y bueno, y nada, me mandan un correo y yo les mando los libros en PDF, ¿está? Y está, eso. Gracias, Carla. Puse tu correo en el chat Excelente. para que ellos te puedan escribir. Muchas gracias por la disposición. Y bueno, vamos cerrando con las últimas intervenciones por un tema de tiempo. Mauricio Chegugen dice, buenas tardes, me gustó la presentación, y pregunta, ¿cabe reflexionar sobre las leyes psicofísicas no deterministas? Ay, no encuentro, perdón. ¿Querés que lo repitas en el chat? Si cabe la reflexión. ¿Cabe reflexionar sobre las leyes psicofísicas no deterministas? Eso es lo que pregunta. Quizás si no es muy clara, capaz que No, Mauricio puede está abrir el bien. micrófono. Lo que pasa que hablar de leyes psicofísicas es hablar de alguna manera de cierta determinación. Entonces, ahí está el problema. ¿Es posible una ley psicofísica no determinista? Primero en un sentido intuitivo, si es posible, porque ya la ley implica esa forma lógica, ¿sí? Entonces, si es posible hablar de leyes psicofísicas no deterministas, de seguro es un tema muy interesante. Ahora que me planteaste la pregunta, no sé qué compañero fue, voy a pensarlo detenidamente, si es posible. Muchas gracias. Por favor. ¿Alguien más tiene alguna reflexión, alguna pregunta para hacerle a Carla? Pido la palabra, ¿puede ser? Claro, Lilian. No, yo pensaba a raíz de lo que decía el compañero, si entonces no hay leyes, ¿no? O no hay posibilidad de pensar en leyes, ¿cómo podría, y me lo cuestiono, ¿no? ¿Cómo podría esta corriente considerar, o esta mirada, considerar el estudio de la mente? ¿Cómo puede ser estudiada si no tengo ninguna base, en base a una ley que me pueda sustentar? Está muy bien. ¿Cómo podría estudiar los fenómenos mentales Está entonces? muy bien, Lilian, la pregunta. Ahí va. La pregunta, a ver, no sé si está bien internet. Se escucha, la pregunta está muy bien. En realidad sí hay leyes. Hay un tipo de leyes, pero de carácter de generalización, no de ese carácter como hablar de la longitud, de la teoría de la longitud o de la medición. Va a haber ciertas aproximaciones, ciertas generalizaciones empíricas que van a tener una forma de ley, una forma lógica de ley, pero no van a ser tan estrictas en ese sentido, no van a ser como es la ciencia, en ese proceso continuo de recambio por otras. Claro que sin generalización, ¿para qué hablamos de esto? O sea, si él habla de que hay una identidad entre sucesos físicos individuales y sucesos mentales individuales, ¿qué tengo que hacer? ¿Hablar solo específicamente de esos particulares, si es posible?
Y no, la idea es poder construir cosas más grandes. El tema es hasta dónde es el techo de esas leyes, en qué medida lo pueden abarcar todo. Porque si lo Exacto. abarcan todo se pierde la libertad también de alguna manera, ¿no? Hay algo propio de los sucesos mentales, y es que no se dejan atrapar por leyes de ningún tipo, pero sin embargo se vinculan causalmente con los sucesos físicos. Si no hay leyes psicofísicas, por lo menos sí podemos hacer ciertas generalizaciones para algunos sucesos mentales en relación a algunos sucesos físicos. O sea, como Sí. siempre, Hay buscamos una línea muy difusa entre cuáles son esas generalizaciones, qué sustento teórico y científico pueden tener. Se abren muchas preguntas. Es un tema muy interesante, realmente da para pensar mucho, porque deja pensando entonces si es una ley general y está basada en qué, y cuáles y por qué pueden ser algunas generales, y podemos pasar, hacer ese razonamiento inductivo, pasando de esos casos, de esas situaciones, de esos encuentros, a plantearnos una visión teórica general de los sucesos mentales, que por otra parte se identifican con los físicos. Exacto, esa es una crítica que se le hace a Davison. Eso Sí, mismo yo que tú se la haría. expones, es una Sí, crítica que se le hace a Davison, como dice, bueno, qué sencillo, a ver, contame cómo lo claro, haces, claro, porque es claro, muy teórico él. Entonces, claro, y hablamos exacto, de cuestiones empíricas, entonces, claro. Sí, quedó un poco difuso ese término, así, planteado. eh, Pero muy interesante y muchas gracias, Carla, por tu no, presentación. muchas Gracias por gracias a la presentación. ustedes. Muy contenta con la experiencia y nada, estoy en contacto con quien quiera seguir Claro, con ustedes. muchísimas gracias, Carla, por la ponencia, por la disposición al intercambio. El chat está lleno de felicitaciones y de agradecimientos, ¿sí? Y de adjetivos sobre lo interesante de la temática y de tu ponencia, así que te felicitamos. Está realmente muy interesante estamos muy contentos de que estés participando junto a nosotros de estas jornadas. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Alejandro Paiva Suárez. El profesor es egresado del IPA, de Filosofía, es licenciado en Filosofía por Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Información y Comunicación, y es maestrando también en Filosofía Contemporánea por Facultad de Humanidades. Su ponencia se denomina Debates sobre el transhumanismo, mejora genética y desigualdad. Alejandro, te damos la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Bueno, quería aclarar primero que nada que voy a compartir un material que va a quedar tal cual. El que voy a compartirles con ustedes ahora es el que voy a dejarles. Además, que no es propiamente una ponencia en el sentido formal del asunto, porque no se ajusta a los protocolos metodológicos, digamos, de citas y cosas así. Es más bien una presentación, ¿tá? De todas maneras, todo lo que lo que aparece, los conceptos y lo que se cita informalmente, aparecen los textos al final, unas referencias bibliográficas básicas. Todo lo que yo voy a mencionar están en esos libros y algún artículo, ¿sí? Eso quería aclarar. Y bueno, lo otro que quiero aclarar también es que, bueno, yo no es una apología transhumanista, ¿no? Por las deudas. El asunto es más bien tomarse en serio un poco esta propuesta, y ver cómo podemos criticarla o desde qué ámbito. Particularmente en mi caso, encontré algunos argumentos que podrían ser criticables, esto es lo que intento al final, desde el campo de ciencia, tecnología y sociedad, ¿sí? Un poco tiene que ver con eso también mi presentación.
Entonces, antes de que me pierda un poco el hilo, pues estos 20 minutos se van volando, voy a compartir la presentación, ¿sí? A ver. Bueno, esto es un poco la estructura del asunto, en un contexto para presentar un poco qué es y cómo ha surgido los antecedentes del transhumanismo, cómo podemos ubicar un poco a uno de los principales transhumanistas o los más destacados, Savulescu. Después, estos son dos propuestas que tiene Savulescu. Una le llama defensa de un principio de beneficencia procreativa. Tiene que ver con seleccionar embriones en un contexto de inseminación artificial. Y después hay un paso un poco más jugado, que sería ya intervenir en el genoma humano, la mejora genética. Y finalmente intentar criticar algún argumento desde esta perspectiva de CTS, donde tomo un autor de los tantos que hay en este campo, León Olivé, ¿sí? Ese es un poco el plan. Bueno, la palabra, el término transhumanismo aparece por primera vez en el siglo XX. Julian Huxley es el hermano del famoso escritor de literatura. Era un biólogo y además se dedicó a la política también. Y escribió un ensayo, y ahí es donde aparece el término por primera vez en el sentido en el que lo usan, digamos, los transhumanistas. Y bueno, básicamente empieza ya a proponer la idea de la posibilidad de una intervención tecnológica en el ser humano a través de la biología para mejorar la especie. Y esa es como la definición básica de transhumanismo. Tiene que ver con una intervención deliberada, ¿sí?, en nuestra naturaleza, para poder mejorarla, pero no mejorarla en un sentido de evitar enfermedades o evitar, digamos, patologías, sino ellos dicen estar mejor que bien. Es decir, dar un paso, trascender, ¿sí?, la velocidad, digamos, de la evolución, ¿sí?, y dar un salto evolutivo, ¿sí?, a través de la tecnología en todo tipo de mejoramientos, ¿sí? Después vamos a ver que hay diferencias dentro del transhumanismo sobre dónde o qué disciplinas debería desarrollarse para hacer ese mejoramiento, si la inteligencia artificial, la ingeniería genética. Son como ramas, digamos, de desarrollo dentro del transhumanismo, ¿sí? Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿por qué transhumanismo? Y bueno, los transhumanistas reconocen una herencia de parte del humanismo, como nosotros lo conocimos en el Renacimiento, digamos. Es decir, esa idea de la búsqueda de un ser humano completo, la idea de aprovechar el desarrollo de la ciencia y tecnología en un sentido práctico. Ahí aparece Bacon como uno de los fundamentales, digamos, y exacerbar, digamos, el poder de la razón, el progreso de la civilización y las libertades individuales. Esto de las libertades individuales es fundamental en el transhumanismo, sobre todo a la hora de habilitar posicionamientos morales, ¿no? Entonces, este optimismo, digamos, ilustrado, tuvo como un resurgimiento en la posguerra con el avance de la ingeniería genética, de la ingeniería de la biología, la ciencia del desarrollo de la informática, de la ciencia de la computación, y también lo que llama la ciencia a gran escala, digamos, la carrera espacial,
y los grandes conglomerados industriales de ciencia y tecnología. Digamos que en ese momento este optimismo por la ciencia y tecnología se manifestaba en el mundo académico a través de la literatura. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Asimov y hay otros. Ahí sí el hermano, el escritor Huxley, sería Julian. Y no fue hasta los 60 que aparece, por ejemplo, una empresa, una organización, proponiendo la idea, introduciendo un poco la idea a nivel masivo, digamos, de la cultura de la criogénesis, que tiene que ver con un descubrimiento en el mundo de la química que parece ser que a muy bajas temperaturas la actividad química parecería que se detiene. Entonces apareció la idea de explotar esa idea, pero bueno, esta empresa de Oettinger, que es el primero en proponer algo de este tipo, digamos, con la criogénesis, termina fundiéndose. Pero lo interesante es que en la actualidad hay dos organizaciones que se dedican a la criogénesis, y está además en la agenda de los transhumanistas desarrollar digamos, este campo, ¿no? O esta tecnología. Otro antecedente, ya avanzando un poco en el siglo XX, finales del siglo XX, tiene que ver con un ensayo de Sfandari, más conocido como FM 2030, porque propone que en el 2030 alcanzaríamos un nivel de desarrollo en la ciencia y la tecnología que nos haría posible trascender ya no a un mejoramiento de la especie, sino a un poshumano. Un poshumano sería realmente dejar atrás el Homo sapiens, digamos, en una especie nueva. Si bien los tiempos, uno ya se puede dar cuenta que eso no es viable, no ha dejado de ser un horizonte en el ambiente transhumanista, este destino hacia lo poshumano, digamos, ¿no? Esa es una cuestión. Después, en los 90 es donde el transhumanismo empieza a organizarse como tal, generando instituciones. Una primera institución reconocida es el Instituto de Extropía. Y es interesante porque, bueno, empieza a vincularse el transhumanismo también con la filosofía política. Por ejemplo, este instituto promueve un estilo de transhumanismo casi que libertario, es decir, el Estado no debería intervenir o no debería regular el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Promueve como esa visión frente a otras que promueven el transhumanismo, pero de una forma más socialdemócrata, digamos, con una fuerte presencia estatal. Y es en 98 es que se funda la Asociación Mundial Transhumanista, que al día de hoy está totalmente activa y genera muchas conferencias, son muy mediáticos. Además tiene un anclaje en universidades realmente poderosas como la Universidad de Oxford en Inglaterra. Tienen como una primer documento que se llama la Declaración Transhumanista, y yo acá cito un par de puntos que me parecen que resumen bastante esta cuestión del transhumanismo. Los voy a leer. Dice: la humanidad va a ser afectada profundamente por la ciencia y la tecnología en el futuro. Prevemos la posibilidad de ampliar el potencial humano a través de la superación del envejecimiento, los cortocircuitos cognitivos, el sufrimiento involuntario y nuestro confinamiento en el planeta Tierra. Esta es como una declaración general de la cuestión. El segundo punto que cito es más una respuesta a cómo se lograría eso, ¿no?
Entonces dice, apoyamos que se otorgue a los individuos amplia elección personal en torno a cómo realizar sus vidas. Esto incluye el uso de técnicas que puedan desarrollarse para asistir a la memoria, la concentración y la energía mental, terapias de alargamiento de la vida, tecnologías de elección reproductiva, procedimientos criogénicos y muchas otras tecnologías posibles de modificación y perfeccionamiento humano. Bueno, son 8 los puntos de esta declaración, y los pueden encontrar acá en esta página, después lo pueden entrar. Acá, de algún modo, voy a un pequeño argumento, digamos, para cómo es que justifican ellos la posibilidad del transhumanismo, ¿no? Entonces, una primera premisa podría ser, bueno, siempre ha existido el deseo humano por expandir los límites de nuestra existencia, ¿no? De nuestras capacidades. Eso podría ser una primera premisa. Una segunda premisa, las formas de mejorar hasta ahora han sido técnicas sociales, como por ejemplo la educación, las leyes, cuidado de sí. Pero todas estas tienen algo en común y es que son influencias externas sobre el individuo. Entonces eso permite sacar una primera conclusión, digamos, intermedia, que sería, por lo tanto, el ser humano es mejorable, ¿no? Al menos desde un contexto externo. Ahora bien, a ese argumento, el transhumanismo suma otras cuestiones que tienen que ver con nuestro contexto tecnológico, ¿no? En la actualidad, en la época contemporánea. Entonces dice, dado ese contexto de desarrollo, es posible contribuir a una mejora humana, pero ahora interviniendo, ¿sí? Desde el interior, interviniendo en la naturaleza misma del ser humano, ¿sí? Entonces, se agrega otra premisa que dice, además, no hay razones para, digamos, apelar a una naturaleza como fundamento, es decir, que no se pueda cambiar, que sea algo malo, inherentemente malo, cambiar lo natural. No hay buenas razones para sostener eso. Entonces, nos permitiría concluir que el ser humano es mejorable en ambos sentidos, en un sentido interno y, obviamente, a través de un contexto social, cultural, de forma externa. Acá cito a alguien que me parece que es un buen libro de introducción al transhumanismo, el de Alfonso Diegues. Dice en el capítulo 1, el humanismo tiende a confiar exclusivamente en los refinamientos educativos y culturales para mejorar la naturaleza humana, en tanto que los transhumanistas quieren aplicar la tecnología a la superación de los límites impuestos por nuestra herencia biológica y genética. Los transhumanistas no ven la naturaleza humana como un fin en sí misma, ni como perfecta, ni como poseedora de ningún derecho a nuestra lealtad. Por el contrario, no es más que un punto en un camino evolutivo y podemos aprender a reconfigurarla de formas que estimemos como deseables y valiosas, mediante la aplicación meditada y cuidadosa, pero también audaz, de la tecnología a nosotros mismos. Podemos llegar a hacer algo que ya no podemos describir adecuadamente como humano. Podemos llegar a ser poshumano. Bueno, acá él habla de poshumano en un sentido, eso es un sinónimo también de transhumanismo, ¿no? Es decir, lo que está de fondo es que ahora podemos acelerar la evolución, porque la evolución natural es lenta y la tecnología, nuestro conocimiento en la actualidad nos permitiría, o prontamente nos va a permitir, intervenir, acelerar ese proceso. Y, por supuesto, eso sería deseable, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que esto es, de alguna manera, la no sé, filosofía de moda, dicen algunos, o la utopía de moda, en el sentido de que en el mundo, en el contexto de la posmodernidad,
el único relato viable es este culto a la tecnología, a la ciencia, a la técnica, y esto sería un poco lo que nos queda, digamos, en este mundo como un horizonte utópico, viable, y que concite, digamos, acuerdos y por lo menos voluntades. Un poco para ver cómo esto ha repercutido en la cultura. Están surgiendo partidos que se consideran y se identifican con el transhumanismo. Entonces hay, por ejemplo, en Italia ya hay un diputado que se considera defensor del transhumanismo. En Rusia hay un partido que se llama de la longevidad. También hay uno en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos y en España. Algunos no se llaman partido transhumanista, como vemos el de España se llama Alianza Futurista, pero que se identifican expresamente y explicitan posturas transhumanistas, ¿sí? Esto para ver que, digamos, no es simplemente un conjunto de ensayos que proponen utopías que están muy despegados de la realidad, sino que parece ser que hay una cultura institucional que tiene que ver con esta doctrina transhumanista, ¿no? Profesor, Sí. disculpe que lo corte. Le estarían quedando 10 minutos, pero puede tomarse unos minutos más si lo necesita. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Entonces, para contextualizar un poco la propuesta de Savulescu, voy a utilizar acá unas referencias de Manuel Garrido, que habla de 3 metáforas para explicar nuestro contexto tecnológico. Una dice, el paradigma de Turing. Turing es, perdón, ahí me quedó mal. Avances en las matemáticas que dieron lugar a la revolución informática. Paradigma de la red, tiene que ver con avances en las telecomunicaciones que dieron lugar a la sociedad red. Y el paradigma de Dédalo, avances en la biotecnología que dieron lugar a la revolución genética. Y esto de Dédalo tiene que ver con un mito, digamos, que parecería ser o se podría presentar como el primer experimento transgénico, en el sentido de que se posibilitó la cópula entre el toro del rey Minos y la mujer de este. Entonces, en ese paradigma podríamos ubicar a Julian Savulescu. ¿Por qué? Porque él va a proponer la manipulación genética como camino, como medio, para hacer trascender, hacer mejorar al ser humano, ¿no? Entonces, desde esa cuestión, intervención biológica, es que podemos ubicarlo en ese paradigma, ¿no? Acá menciono un par de procedimientos también que vamos a desarrollar ahora más adelante. Uno es la selección. Julian Savulescu defiende la idea de la selección como un primer paso en, digamos, el desarrollo del transhumanismo. Tiene que ver con seleccionar embriones en base a información genética y cuando el contexto y las, digamos, sea seguro, digamos, entonces el contexto tecnológico lo permita, avanzar hacia una intervención decidida en el genoma humano, en mejoramiento genético, ¿no? También yo les decía, hay algo así como ramas del transhumanismo, y hay 2 bien claras que aparecen ya en la Universidad de Oxford. Una la trabaja Nick Bostrom, que es como una de las autoridades legendarias ya en este campo,
que tiene que ver con el desarrollo en su instituto, es el director de un instituto en la Universidad de Oxford, por el lado de la ingeniería de computación, la inteligencia artificial, y más con esta hibridación entre el ser humano y las máquinas, ¿no? Mientras que Savulescu es más partidario de una discusión más de tipo ética sobre la posibilidad de, mediante la biología y el desarrollo de la genética, empezar a intervenir en la naturaleza de los seres humanos. Es decir, la rama biológica del transhumanismo o de la ingeniería genética. También menciona Nick Bostrom, porque esta información la saco de Historia del Transhumanismo, de Nick Bostrom. Él menciona a la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona a Linares y Arriaga como personas que en el contexto latinoamericano están investigando sobre estas cuestiones. Entonces, ya entrando en Savulescu, vamos a ver un poco cómo podríamos plantear un problema que tiene que ver con la selección de embriones. Entonces, estos temas él los trata mucho con, lo que podríamos decir, experimentos mentales, ¿no? Escenarios hipotéticos. Entonces, dice, bueno, imagina que estás sometiéndote a un proceso de fecundación in vitro y que has producido 4 embriones. Se implantará uno. Te informan de que hay una prueba genética para la predisposición a obtener una buena puntuación en las pruebas de coeficiente intelectual. Si un embrión tiene un gen de los subtipos alelos A o B, hay una probabilidad superior al 50% de que alcance una puntuación por encima de 140. Si se le proporciona una educación y una crianza corrientes. Eso estaría asegurado en esos términos. Si tiene los subtipos C o D, la probabilidad de alcanzar la puntuación es mucho menor. Entonces te pregunta, bueno, ¿qué harías? ¿Realizarías esta prueba a los 4 embriones y utilizarías la información resultante para seleccionar el embrión que ha de ser implantado? Savulescu no tiene ninguna duda de que sí hay que hacerlas y de que debemos. Él va a ir más allá de, digamos, una posibilidad, sino un deber moral. Va a defender que tenemos el deber moral de, si contamos con la posibilidad de estas pruebas hipotéticas, esta información debe ser utilizada, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es privar a un futuro niño, digamos, de un potencial bienestar, ¿no? Entonces, para responder a ese problema, introduce este principio que él le llama de beneficencia procreativa. Dice, las parejas deberían seleccionar de los distintos niños que pueden tener aquel que se espera que tenga una vida mejor. Por vida mejor entiende con mayor bienestar, según la información relevante de la que se disponga. Entonces, este principio, digamos, se funda en la posibilidad de tener pruebas, de poder desarrollar pruebas genéticas, ¿no? Al momento no hay un desarrollo de tales pruebas, por eso es un poco hipotético, pero en el momento en que se puedan, porque por ejemplo, lo que sí se puede hacer en Australia, por ejemplo, en estos procesos de fecundación in vitro, es elegir el sexo. Esa sería una selección muy básica. Pero él pretende, en el hipotético escenario de que podamos desarrollar pruebas genéticas, que se puedan seleccionar cosas como la altura, la inteligencia, o por lo menos los genes que te dispondrían o predispondrían a una mejor capacidad en esas cuestiones. Acá, por ejemplo, plantea
otro escenario muy parecido, pero sirve para entender mejor estas posturas. Una pareja, digamos otra vez, producen 2 embriones, hacen las pruebas genéticas, el embrión A no presenta anomalías, el embrión B tampoco, a excepción de una predisposición a padecer asma. ¿Qué embrión deberíamos implantar? Entonces él dice, bueno, sería irracional no elegir el embrión A, ¿sí? Luego está ese deber en juego, ¿sí? Porque acá, al tratarse de una enfermedad, lo que estarías generando es la posibilidad de restarle bienestar a esa futura persona, ¿no? Entonces tenés el deber moral, si contás con esa información, obviamente, ¿no? Pero cuando se trata de una enfermedad, capaz que no es tan problemática la decisión, pero ¿qué pasa cuando no es necesariamente una enfermedad? Entonces, por ejemplo, habla de, ¿qué tal si pudiéramos tener información sobre la capacidad de concentración o la capacidad de desarrollar empatía de esas futuras personas? Entonces dice, también en esos casos tenemos el deber, ¿sí?, de seleccionar esos embriones, porque eso también contribuye a desarrollar, por lo menos como un medio, como una mediación, a reforzar la posibilidad de un bienestar, de asegurar un mejor bienestar. Luego podemos hablar de la mejora genética. Esto ya es otra cuestión. Primero introduce una especie de contexto, digamos, de necesidad, como que la cultura de algún modo lo está demandando. Y pone algunos ejemplos. Dice, bueno, ya contamos con una especie de mercado que demanda mejoras. Y pone el ejemplo del alcohol como un mejorador del estado de ánimo. Pone el ejemplo de la Viagra como mejorador del rendimiento sexual masculino. Y después pone ejemplos de ciertos fármacos como modafinilo, Adderall, Ritalin, que si bien se prescriben para el déficit de atención, también la depresión, son utilizados o demandados por estudiantes, por ejemplo, en universidades, para mejorar su rendimiento intelectual, por los militares, y para mejorar la productividad laboral. Es decir, digamos, tienen una demanda que escapa al campo expresamente, digamos, de la psiquiatría o de la psicología, ¿sí? Entonces, eso de algún modo lo presenta medio como retóricamente, como decir, bueno, hay necesidad, hay demanda de mejora genética en la cultura contemporánea. Podemos pensar, bueno, ¿cómo nos posicionamos éticamente ante estas cuestiones? Entonces, el espectro de posiciones básicamente va desde una tecnofobia, es decir, un rechazo de la tecnología radical, y en el otro extremo, una tecnofilia, es decir, una adoración de la técnica o de la tecnología, ¿no? Y en el medio hay distintos posicionamientos. En una primera escala diríamos, bueno, absolutamente tecnofóbico sería decir que es moralmente mala y que no debe estar permitida. En un segundo nivel podemos decir que es moralmente mala, pero debe permitirse. En un nivel más neutral podríamos decir es moralmente neutra y obviamente debe permitirse. Y después entrando ya en el plano más tecnofílico, podemos decir es moralmente correcta y hay que animarla, pero no debe exigirse. Y la tecnofilia radical es moralmente correcta y debe ser exigida, ¿no? Savulescu no llega al nivel 5, digamos,
Sí, moralmente, ¿no? Tenemos la exigencia moral, pero no una coerción institucional que nos obligue. Profesor, Sí, disculpe la interrupción, ahora sí debería ir redondeando muy bien. para después hacer el intercambio. Gracias. Voy a mencionar algunos argumentos de Savulescu a favor, por ejemplo, de la mejora. Supongamos los padres negligentes, le llama a este argumento. Estos padres tienen un niño con una condición genética especial, sensibilidad intelectual. El niño tiene un intelecto asombroso, pero extremadamente sensible a las condiciones ambientales. El niño necesita un suplemento dietético fácilmente disponible, por ejemplo, la coenzima Q para mantener su intelecto. Los padres descuidan la dieta de su hijo y como resultado el niño pierde su intelecto asombroso. Esta actitud de, digamos, negligencia es rechazable y no debe ser permitida, es incorrecta, digamos, dice Savulescu. Otro argumento que utiliza, dice, tiene que ver con la consistencia. Si creemos que tanto la educación como la dieta o el entrenamiento son conductas que deben ser manipuladas para mejorar las oportunidades en la vida y ser mejores personas, entonces la consistencia apela a ese principio, ¿no? Lógico, digamos, exige admitir la manipulación genética y también debería entonces buscarse. ¿Algún argumento en contra? Voy a ir al que me interesa a mí, que es el de la desigualdad. Los procesos de mejora, en cuanto se desarrollan, esto sería un argumento en contra de la mejora genética, ¿no? Los procesos de mejora, en cuanto se desarrollan dentro del sistema capitalista, nos vuelven potenciales consumidores de mercancías a las cuales no todos podrán acceder. Así, se reproduciría el desigual acceso a las mejoras y una estructura social injusta, organizada, digamos, en el bando de los mejorados y los no mejorados, ¿no? Como en la película Gattaca. ¿Cómo responde Savulescu a esto? Dice, bueno, ya existe la desigualdad y la mejora vendría a igualar esa situación. Además, dice, no es necesario, acá otra vez con un argumento lógico, dice, no es necesario que la mejora genere mayor desigualdad. En el contexto de la mejora como una mercancía en el libre mercado, no es un contexto necesario, ¿sí? O sea, eso no es necesario que se genere desigualdad, es una posibilidad. ¿Y por qué está dada esa posibilidad? Bueno, por cómo nosotros dispongamos el orden institucional, digamos, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece que es criticable en este argumento o en esta forma de pensar es que, de algún modo, tiene una imagen de la ciencia como que se desarrolla independientemente de la sociedad y que, bueno, después habría que hacer que armonicen esos productos tecnológicos o esos productos de la ciencia, pero que en principio se desarrollan independientemente y después hay que ver cómo la sociedad recibe eso. Olivet le llama a esto el viejo modelo digamos, el viejo contrato social sobre la ciencia. Y tiene un supuesto que lo voy a leer y dice, bueno, la ciencia recibe el apoyo de la sociedad por medio del Estado, especialmente para la investigación básica, con poca aplicación para el mercado, se mantiene autónoma y aislada, fija sus metas y a la larga la sociedad se beneficia cuando se logra una aplicación. El problema es que ahí hay como una imagen de que la comunidad científica no tiene ninguna responsabilidad, la ciencia no tiene ninguna responsabilidad de cómo la sociedad luego organice eso, ¿no? O cómo lo tome o cómo lo aplique. Olivet, y en el contexto de ciencia, tecnología y sociedad, ese modelo ya ha quedado obsoleto de concebir así el desarrollo de la ciencia. Entonces se habla de un nuevo contrato social que tiene que ver con explicitar la complejidad del proceso de producción tecnológica y de ciencia y tecnología, mostrando todos los agentes que participan en esa producción. Entonces, se enfatiza, y con esto termino, la interdependencia de los agentes. Entonces, dice, da lugar a la idea de que la ciencia no está aislada del resto de la sociedad, sino que está inmersa en ella.
Entonces presenta una esquemita, a ver si lo bajo un poquito, donde de algún modo hay una sinergia entre todos los agentes, pero me interesa mostrar que explicita que el desarrollo de ciencia y tecnología no puede ser ajeno a ciudadanos, y es importante el papel de los ciudadanos en cuanto aportan con sus, digamos, impuestos a la sociedad. Entonces tienen que tener una voz, se justifica que tengan una voz. Los funcionarios del Estado, digamos, la regulación estatal, y el mercado, los empresarios. Todos estos agentes contribuyen al desarrollo de esos productos tecnológicos. Entonces, no podemos pensar con un modelo de se desarrolla primero una tecnología y luego vemos cómo la sociedad distribuye eso, porque estamos ya dejando, digamos, un modelo que es profundamente injusto y además no es real, no describe bien cómo funcionan las cosas. Desde un punto de vista de justicia social, esto de algún modo demanda la legítima participación de todas las personas involucradas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Incluso por la cuestión de los riesgos. El concepto de riesgo, dentro de todas las cuestiones que tiene, está la cuestión de la evaluación de, digamos, la eficiencia tecnológica. Y la eficiencia de un sistema tecnológico tiene que ver con la relación entre, bueno, cómo fue pensado y qué resultó ser después. Pero ese qué resultó ser no se puede dejar en manos de los expertos meramente, porque implica el contexto de las personas, digamos, en donde se aplica esa tecnología. Entonces, sin la voz de los afectados, es imposible evaluar la eficiencia tecnológica. Entonces, por esas razones tienen que estar involucrados, digamos, en el modelo. Bueno, esto es un poco lo que yo quería presentar. Bueno, entonces, les repito que esto se los voy a compartir tal cual. Le agradecemos mucho la presentación, profesor, y abrimos las consultas, las reflexiones a todos los participantes, los que quieran plantear alguna duda, los que quieran plantear alguna reflexión, alguna consulta al profesor Alejandro. Pablo Pérez tiene la mano levantada. Pablo, te damos la palabra. Muchas gracias. Quería preguntar a Alejandro qué pensaba sobre esta nueva práctica del transhumanismo, cómo se refiere a esta operación técnica, tecnológica que se plantea, como por ejemplo en algunos artistas que son como Stellark, Neil Harbisson, y cómo más que sobre cierta idea de lo humano, lo que viene como a interpelar éticamente podría ser la dimensión de la alteración orgánica. Entonces, esa reflexión, como se me ocurría, como realmente quizás lo que puede conmover o afectar es eso. Y como segundo punto, para no hacerlo más largo, sobre si la intervención técnica humana viene siendo de un orden cualitativo o cuantitativo, puesto que históricamente siempre han habido algunas formas de la intervención, como pueden ser anteojos, sustento técnico de la vida, entre diversos otros puntos. Gracias. Pablo, sobre la primera pregunta no tengo mucha información de esa cuestión. Digamos, yo no es que esté trabajando en una tesis sobre transhumanismo, entonces no, digamos, tengo un panorama bastante introductorio al asunto y no estoy al tanto de esa cuestión. Sobre la segunda, me parece que sin duda lo que defienden ellos es que hay que hacer una intervención cualitativa que va a generar
digamos, resultados cuantitativos, digamos, ¿no? Es decir, las dos cosas vienen de la mano, digamos. Por eso ellos hablan de lo interno y lo externo, es decir, formas de mejorar o de potenciar al ser humano que tienen que ver con, a veces, hay comunicación entre lo externo y lo interno. Por ejemplo, mencionan que investigaciones, Bostrom dice, investigaciones sobre contextos educativos, hablan de la luz, por ejemplo, y la luz azul favorecería una mejor concentración. Entonces, a partir de algo externo, genera efectos internos, y que eso puede ser después heredado. Es decir, hay una comunicación, digamos, en lo externo y lo interno, y ellos ahora pretenden enfocarse, por lo menos la trayectoria esta de la ingeniería genética, en una intervención interna, ¿sí? Digamos, justamente las pruebas genéticas es lo que se está buscando, digamos, desarrollar, y a partir de ahí, con esa información, empezar a tomar decisiones. Son muy optimistas y creo que el contexto, hasta donde he podido leer algunas cosas, les viene siendo favorable, digamos. Es un campo que se viene desarrollando a gran velocidad, y, por ejemplo, habrá una tecnología que, más reciente que se llama CRISPR, que tiene que ver con la codificación de los genes. Está siendo muy polémica, pero también defendida, digamos, y se está también generalizando. Ya no es algo que solo algunos laboratorios en el mundo podían llegar a manipular o a desarrollar, sino que también tiene que ver un poco con cómo funciona hoy en día la ciencia y la tecnología, digamos. No son ajenas a los procesos de descentralización y de globalización y de intercomunicación. Pero bueno, no sé si contesté un poco sobre lo del arte, no tengo mucha información. Muchas gracias, profesor. Tenemos 2 consultas en el chat y serían las últimas por una cuestión de tiempo. Joaquín Jones plantea cómo sería la sociedad transhumanista y cómo sería esa transición. Bueno, yo lo planteo en términos utópicos también, digamos, ¿no? Son optimistas y están pensando, también depende de qué transhumanista. Algunos dicen, bueno, la idea es hacer trascender, acelerar la evolución hasta lograr un ser humano con mejores capacidades, de resistencia, velocidad, digamos, que no tenga enfermedades. Y otros dicen que eso es una etapa intermedia y que vía la hibridación con las máquinas vamos a cambiar definitivamente nuestra especie. Incluso hay uno muy popular que dice, bueno, que ya nació el primer ser humano que va a vivir más de 1000 años, porque el razonamiento es, bueno, dentro de 50, 60 años el avance tecnológico ya va a ser tal que nos va a permitir vivir 120 años. Cuando se llegue a esos 120 años, el avance tecnológico va a ser tal que ya vamos a poder asegurar una vida milenaria, digamos. Esa es un poco la idea. Pero bueno, no son, yo creo que más que plantear sociedades en su conjunto ya como se enfocan más en desarrollar o discutir sobre determinadas tecnologías, determinadas prácticas que van a hacer posible, sí, una hipotética sociedad, pero no es que se dedican a describir
un orden social, porque, digamos, si hay algo que tienen es que son muy, muy pragmáticos y saben, digamos, que primero hay que desarrollar la tecnología necesaria también, digamos, ¿no? Por eso a veces van, incluso Savulescu, todavía no están estas pruebas genéticas, pero él ya prevé posibles argumentos, argumentaciones, posicionamientos para esta cuestión. Muchas gracias. Hay muchos agradecimientos en el chat para con usted sobre la ponencia, lo interesante de la ponencia, y tenemos una última pregunta de Paul de León que dice: los argumentos a favor son muy fuertes, pero ¿no es conveniente consultar a la historia? ¿Qué nos dice de este tipo de cuestiones? Claro, el antecedente de la eugenesia y de los nazis, ellos son muy conscientes de eso, y en realidad, por eso también a veces hablan de que se necesita un contexto institucional que asegure que esto funcione bien, pero ellos van para adelante, digamos, y incluso hay uno que se llama Peter Sloterdijk, que habla, tiene algunas tesis que tienen que ver con una eugenesia, sacan de nuevo esa cuestión, Nick Bostrom lo cita, o sea, no tienen miedo a, digamos, a que se los encasille con una versión refinada del nazismo. Me parece que son conscientes de que eso ocurrió, pero, digamos, están dentro de la tradición liberal, tienen la pretensión, digamos, por eso también buscan aliados como reconocerse herederos del humanismo, digamos, y así limpiar también esa imagen, es también un efecto retórico, pero, digamos, buscan acelerar esos procesos que para el humanismo tenían que ver con mejorar las instituciones para mejorar al ser humano. Para ellos eso no es suficiente y se dan cuenta que es posible una intervención que acelere el mejoramiento. Pero bueno, es interesante sin duda que eso, el argumento de la precaución, de no podemos jugar a ser Dios, digamos, ellos ahí responden que básicamente tenemos que investigar bien antes de hacer las cosas, y lo otro es que hay que hacer una especie de, acá se vuelven utilitaristas, digamos, sopesar posibles daños y posibles beneficios, y bueno, en ese sentido, apelando a la libertad, buscan, digamos, hacer posible la empresa transhumanista, digamos, o justificarla. Muchas gracias, Alejandro. Le damos la palabra a Lilian. Agradecemos a todos y a todos por la participación, muy interesante. Siguen habiendo consultas, pero estamos muy cortos de tiempo. De repente lo que podemos hacer es después transmitir esas consultas y que continúe el intercambio por otra vía. ¿Ah? Pedimos disculpas, pero Contado, tenemos sí. un En tiempo el material, que cumplir. perdón, Alejandra, en el material que yo les voy a compartir está mi mail, y por si quieren materiales, digamos, me pueden escribir y yo les mando todo lo que tengan. Me parece un tema muy interesante para discutir en los contextos de bioética, en los cursos de secundaria. Dando un marco básico se puede generar lindas discusiones sobre estas cuestiones. Totalmente, muchas gracias. Es interesantísimo el tema, la verdad. Le doy la palabra ahora a Lilian. Muchas gracias, profesor Alejandro Paiva, y por la interesante exposición y por la disposición al intercambio posterior.
Sí, realmente es un tema que abarca muchos aspectos, el punto de vista ético, el punto de vista antropológico, el punto de vista sociológico. Creo que además genera hasta el cuestionamiento de si en realidad pensar que una mejora genética implica que necesariamente no pueda tener algunas enfermedades también es cuestionable, porque entonces allí estamos marcando un fuerte determinismo en lo biológico y estamos olvidando la relación social y cultural y demás que genera el sujeto con el otro y que puede despertar algunas cuestiones que no necesariamente están, digamos, miradas desde el punto de vista genético, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy abarcativo, muy interesante, que tiene muchas puntas para reflexionar. Así que agradezco enormemente a los dos ponentes de hoy y simplemente para respetar los tiempos y para no dedicar estos minutos en discursos que no me parecen realmente que sean lo importante, simplemente decirles que tanto Alejandra como yo nos quedamos muy satisfechas de haber logrado generar espacios que nos permitan justamente esto, encontrarnos, discutir, analizar, pensar, proponer, y que los colegas, nuestros compañeros, puedan aportar aquello en lo que han podido profundizar para dejarnos pensando. Tanto en las jornadas pasadas como en esta se ha generado una instancia que nos permite y nos dan ganas de seguir pensando sobre los temas, seguir investigando, seguir analizando, y eso es lo que nosotros buscábamos cuando juntas pensamos en este primer año, bueno, un espacio de reflexión, generar espacios de actualización docente para pensar juntos y para que nos den esas ganas de seguir investigando sobre determinados temas, asuntos y demás que de pronto no hemos podido hacer en nuestro quehacer cotidiano y en nuestro desarrollo profesional en general, que con las horas que tenemos y el desarrollo, digamos, de trabajo diario, hace a veces difícil acceder a algunas temáticas y nos parecía muy importante poder encontrarnos todos, la academia toda, y de alguna manera poder contribuir a generar estos espacios. Me parece que eso es lo más importante que pudimos lograr. Creo que las ponencias de todos y cada uno de nuestros expositores han sido de un muy buen y alto nivel académico, que nos permitió adquirir bibliografía, pensar los temas y seguir trabajando juntos. Creo que eso es una oportunidad que tenía la inspección de poder coordinar y generar estos espacios. Creo que eso es lo que realmente destaco de esta posibilidad. Seguimos en ese camino en la inspección. Ustedes saben que septiembre ha estado para nosotros, ha sido todo un desafío, ha estado nutrida. Los martes la casa de Alicia nos ha abierto sus puertas tan gentilmente y nosotros hemos disfrutado muchísimo estos encuentros. Así también nos vuelve a abrir en octubre, y tanto los martes como los jueves, con propuestas interdisciplinarias que tenemos con el DIE, Departamento Integral del Estudiante, y con colegas de literatura, con colegas de asignaturas, literatura, inglés, historia y filosofía, preparando también la conmemoración de los 150 años del nacimiento de Rodó. O sea que seguimos en esa línea, contentas de poder generar estas oportunidades. Eso es lo más importante para la inspección. Así que seguimos en contacto, ha sido un enorme gusto encontrarnos, estar con ustedes, así que en nombre de la inspección les doy las gracias a todos los ponentes y a todos los participantes por esta oportunidad de encontrarnos todos. Y le daría entonces la palabra a quienes nos abrieron las puertas de su casa, a Beatriz y Marta, agradeciéndoles desde ya
todos los aportes que han hecho posible que estos encuentros se dieran con estas características. Así que gracias, profesores, gracias a todos. En realidad, te voy a corregir, Lilian. Nos vamos a pelear en la última jornada. Este es todo un rejito. Porque no es nuestra casa, es la casa de todos los docentes y los estudiantes de educación secundaria. Esa es realmente los dueños y los que deben habitar y quienes habitan en realidad la casa de Alicia y la cátedra Alicia Goyena, como la denominamos. Pero tú tenés la llave ahí. Tenés la llave. Bueno, mira, ya a esta altura estamos tan habitados que creo que en cualquier momento la llave la va a tener todo el mundo. Muchos de ustedes están acá adentro, aunque sea virtualmente, tanto como yo, ¿verdad? Así que es así. Pero no, para nosotros realmente, reitero, un enorme placer coordinar con la Inspección de Filosofía el desarrollo de estas jornadas, haberlos recibido a todos durante los martes de septiembre. Como bien decía Lilian, seguimos viéndonos en octubre para varias actividades, entre ellas el ciclo de la importancia del cuerpo en las instituciones educativas y las conmemoraciones, el ciclo de conmemoración en torno a los 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó, que involucran varias actividades que coordinamos con la Inspección de Filosofía, la Inspección de Inglés, la Inspección de Literatura y de Historia, y algunas actividades propias también de la Casa de Alicia, como no podía ser de otra manera, tratándose de Rodó y siendo Alicia una enormísima admiradora de José Enrique Rodó. Por eso en la casa, yo hago así porque está para allá, para la dirección, está de los dos cuadros pintados por Casanova Clerch, de los dos retratos al óleo de Rodó, uno era de Alicia Goyena y está aquí en la casa. Así que no podemos, si no queremos que Alicia nos saque de acá, ¿verdad? No conmemorar a este pensador, literato uruguayo, sobre todo con este lema de que las ideas cambian el mundo, porque obviamente con eso todos quienes somos docentes estamos de acuerdo. Así que un enormísimo placer recibirlos, nos seguimos viendo y una gran alegría para el equipo de la Casa de Alicia volver a comprobar en estas jornadas de filosofía, que son las primeras jornadas, pero no serán las últimas. Esto implica que, ¿verdad?, el 2022 ya estamos pensando en el 2022, ¿verdad? Es un lugar de encuentro, y sigue siendo un lugar de encuentro, y que ni la pandemia, ni los nuevos formatos a los que tuvimos que recurrir impide que sigamos siendo un lugar de encuentro. Así que para nosotros eso es una gran alegría y estamos muy agradecidas por eso. Así que, bueno, no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos en la próxima jornada, que seguramente será la semana que viene. Gracias a todos. Gracias a todos.